Hay un olor particular que tiene una ecuación a punto de resolverse. No es el olor a café rancio ni a papel viejo, aunque mi despacho estaba lleno de ambos. Es algo más eléctrico, como el aire justo antes de que se desate una tormenta. Un aroma a ozono, a posibilidad pura. Y esa noche, te juro que podía olerlo con más fuerza que nunca. Mi universo entero estaba contenido en el círculo de luz que proyectaba el flexo sobre mi escritorio. Fuera, la ciudad dormía. Dentro, yo estaba a punto de robarle a la existencia su último secreto. Mi nombre es Javier, y mi vida era una simple y elegante demostración matemática. Cada día era una variable controlada. Me levantaba, iba a la universidad, llenaba pizarras con la única verdad que existe, la de los números, y volvía a casa para seguir trabajando. Mis alumnos, mis colegas, incluso mi familia, eran como constantes en una fórmula. Importantes, sí, pero predecibles. El verdadero misterio, la verdadera pasión, estaba en el papel, en esa danza de símbolos que contenía el código fuente de la realidad. Buscaba la gran respuesta, la ecuación final, una línea, una sola línea que lo explicara todo, desde una galaxia en espiral hasta la forma en que cae una hoja. Creía, con toda la arrogancia de mi intelecto, que si existía un Dios, no era un ser con barba sentado en una nube. Era un matemático, y yo estaba a punto de leer su mente. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Esa noche sentí que estaba más cerca que nunca. Las piezas llevaban semanas flotando en mi cabeza, pero de repente todo encajó. Fue un clic casi audible, una sacudida que me recorrió desde el cerebro hasta la punta de los pies. Era perfecto, elegante. La solución era tan hermosa que me hizo reír. Una risa corta, seca, en mitad del silencio de la madrugada. Ahí estaba, la verdad del universo, a punto de nacer de la punta de mi pluma. Me temblaban las manos, pero no de nervios, sino de pura euforia. Cogí mi pluma favorita, la que usaba para los momentos importantes. La tinta negra fluyó sobre el papel blanco, y los símbolos empezaron a aparecer. No era yo quien escribía, ¿sabes? Era como si la propia lógica del cosmos estuviera usando mi mano como un simple instrumento. Cada curva, cada línea, cada punto decimal, era la sinfonía que llevaba toda mi vida intentando componer. Sentía el corazón latiéndome en los oídos, un ritmo primario que contrastaba con la complejidad de lo que estaba escribiendo. Estaba en la última línea, el gran final, el punto que cerraría el debate para siempre. Podía sentirlo, la conclusión estaba ahí, a solo unos trazos de distancia, y entonces un hormigueo. Empezó en la punta de los dedos de la mano izquierda, un cosquilleo extraño, como si se me hubiera dormido. No le di importancia, nada podía distraerme ahora, pero el hormigueo subió por el brazo, rápido, como una corriente eléctrica que no obedecía ninguna ley física que yo conociera. La pluma se me cayó, simplemente se deslizó de entre mis dedos, que de repente ya no eran míos. Cayó en cámara lenta, o así me pareció a mí, y aterrizó justo sobre mi ecuación casi perfecta, dejando un borrón de tinta negra, una mancha informe, caótica, justo en el corazón de mi creación. Intenté cogerla, limpiarlo, gritar, pero mi cuerpo ya no me respondía. Mi último pensamiento consciente no fue para mi familia, ni un recuerdo de mi vida. Fue una oleada de pura rabia, una rabia fría, impotente y matemática. La fórmula estaba incompleta. Luego fue silencio y oscuridad. El universo, para mí, no tenía misterios, solo tenía problemas por resolver. Mi vida era una ecuación con variables controladas. Me levantaba a las 6 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Mi café era siempre negro, sin azúcar. El azúcar era una variable innecesaria, un desorden. Mi camino a la universidad era siempre el mismo, cronometrado. 23 minutos a pie. Contaba mis pasos, casi sin darme cuenta. Era un ritmo, una cadencia que ordenaba el ruido de la ciudad. Mi nombre es Javier y mi mundo cabía en una pizarra. Era profesor de matemáticas, pero esa es una forma muy simple de decirlo. Yo no enseñaba matemáticas, yo predicaba su evangelio. Mi despacho en la universidad era mi santuario. Las paredes estaban cubiertas, no de cuadros, sino de pizarras llenas de polvo de tiza,
con ecuaciones a medio terminar, demostraciones que eran, para mí, más bellas que cualquier obra de arte. El olor de ese lugar era una mezcla de libros viejos, café quemado y tiza. Era el olor de la verdad. Allí dentro las tonterías del mundo se quedaban fuera. Las emociones, las opiniones, las conversaciones sobre el tiempo, todo ese ruido inútil se desvanecía. Solo quedaba la pureza de los números. Eran perfectos, inmutables. El 2 siempre sería 2. Pi nunca cambiaría de opinión. Te juro que, para mí, esa era la única divinidad que merecía la pena, la única certeza en un universo caótico y decepcionante. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Mis alumnos me veían como un hueso. Lo sé, porque lo oía en los pasillos. El examen de Javier es imposible, decían. No lo era. Solo exigía precisión. No había espacio para la interpretación. O estaba bien o estaba mal. Como la vida misma, pensaba yo. Recuerdo a una chica una vez que intentó explicarme por qué su resultado era creativamente cercano a la respuesta correcta. La miré, de verdad que no lo entendía, y le dije, en matemáticas, la cercanía es solo una forma elegante de estar equivocado. Salió de mi despacho casi llorando, y yo sinceramente no entendí por qué. Mis colegas me trataban con una mezcla de respeto y distancia. Me invitaban a tomar algo los viernes, y yo siempre decía que no. ¿Para qué? ¿Para hablar de fútbol? ¿De política? Prefería la compañía de Euler, de Gauss, de Riemann. Ellos sí que tenían cosas interesantes que decir. Eran conversaciones silenciosas, de una mente a otra, a través de los siglos. Mi familia, bueno, ellos habían aprendido a vivir con mi ausencia, incluso cuando estaba sentado a la mesa con ellos. Recuerdo una cena, no mucho antes de todo. Mi mujer, Elena, me estaba hablando de unas vacaciones. Quería ir a la playa, a un sitio con sol y mar. Yo la oía, pero no la escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, en una secuencia infinita que no lograba resolver. Cogí una servilleta y empecé a dibujar fractales sin darme cuenta. Ella se quedó callada. Luego, con una tristeza que en ese momento no supe ver, me dijo, Javier, a veces siento que intentas encontrar una fórmula hasta para el amor. Y yo, en mi absoluta ceguera, le respondí, el amor es solo una reacción bioquímica, una estrategia evolutiva para la propagación de la especie. Claro que tiene una fórmula. Esa noche durmió en el cuarto de invitados. Yo no le di importancia. Me fui a mi estudio y seguí trabajando, porque esa era mi verdadera vida, mi santo grial, la búsqueda de una fórmula de todo, una única ecuación, elegante y simple, que lo explicara todo. El nacimiento de una estrella, el patrón de una concha de caracol, la conciencia humana, todo reducido a su esencia lógica. Creía, con una arrogancia que ahora me avergüenza, que estaba cerca, que el universo era un código y yo, solo yo, estaba a punto de descifrarlo. Para mí, Dios era un concepto primitivo, una excusa para no seguir buscando la respuesta. La respuesta no era un quién, era un qué, y ese qué era matemático. Aún no sabía que mi búsqueda de una respuesta me llevaría a un lugar donde las preguntas no importaban. Mi vida era predecible, ordenada y segura. Cada día era una confirmación de mis creencias. Veía los patrones en las hojas de los árboles, la geometría en las telarañas, las proporciones áureas en las galaxias lejanas. El universo me hablaba en el único idioma que yo respetaba, y yo le estaba respondiendo. Mi rutina era mi armadura, me protegía del desorden, de la incertidumbre, del dolor. Me había construido una vida tan lógica, tan calculada, que no había espacio para el miedo, ni siquiera para la muerte. La muerte para mí era simplemente el final de la ecuación, el punto en que la variable conciencia se igualaba a cero, un evento predecible, sin drama ni trascendencia, una nada limpia y ordenada. Qué equivocado estaba. Recuerdo la última mañana normal. El sol entraba por la ventana en un ángulo que calculé mentalmente. El café tenía la temperatura exacta. Los pasos hasta la universidad fueron exactamente los mismos, de siempre. Todo estaba en su sitio, todo bajo control. Me sentía invencible en mi pequeño universo de certezas. No sabía que esa misma noche el universo iba a responderme de la forma más inesperada posible. Esa noche, el mundo exterior había dejado de existir.
Solo éramos mi despacho, mis ecuaciones y yo. El único sonido era el rasguño de mi pluma sobre el papel, un susurro constante que era para mí más sagrado que cualquier oración. La lámpara de mi escritorio proyectaba un círculo de luz amarilla y cálida, mi pequeño universo en medio de la oscuridad de la casa. El aire estaba cargado, denso con el olor a café de hacía horas, a papel viejo y a esa electricidad mental que precede a un descubrimiento. Estaba en el umbral, lo sentía en cada fibra de mi ser, las variables, las constantes, los símbolos, todo empezaba a encajar. No era un trabajo, era una coreografía. Mi mano se movía con una seguridad que no venía de mí, sino de la propia lógica del cosmos. Sentía que estaba traduciendo un lenguaje secreto, el código fuente de la realidad. Cada línea de tinta era un paso más hacia la cima de la montaña, desde donde podría ver el universo entero, desnudo y comprensible. La ecuación que tenía delante era la más bella que había concebido jamás. Era elegante, casi poética, conectaba la gravedad con la conciencia, la expansión del universo con el pliegue de una proteína. Te juro que podía sentirla vibrar en el papel. Era la respuesta a todo, a mi padre, a mis colegas, a mi exmujer, a todos los que alguna vez me llamaron frío, obseso, desconectado. Iba a demostrarles que mi mundo, el mundo de los números, era el único que importaba. Pero había algo más en el aire esa noche, algo que no podía calcular. Fue sutil al principio, un hormigueo en la punta de los dedos de mi mano izquierda. Lo ignoré, seguramente la mala postura. Llevaba horas encorvado sobre el escritorio. La mente es poderosa, pero el cuerpo es una máquina imperfecta, me dije. Un sistema biológico, con fallos de diseño. Intenté estirar el brazo, sacudir la mano, pero la sensación no se fue. Al contrario, empezó a trepar. Era como una corriente de baja tensión, subiendo por mi antebrazo. Dejé la pluma sobre el escritorio un segundo. Me froté el brazo, molesto por la interrupción. El hormigueo se convirtió en un entumecimiento pesado, como si mi brazo no fuera mío, como si estuviera hecho de plomo. Miré mi propia mano, y por un instante me pareció un objeto ajeno, una cosa extraña sobre la madera de mi escritorio. Traté de razonarlo como siempre hacía. Fatiga neuromuscular por estrés repetitivo, pensé. Le puse un nombre técnico, una etiqueta lógica para meterlo en una caja y que dejara de molestar. Pero esa caja no se cerraba. La sensación seguía subiendo, llegando a mi hombro, extendiéndose hacia mi pecho como una mancha de aceite en el agua. Y entonces, el primer pilar de mi universo se vino abajo. Fui a coger la pluma de nuevo, para volver a mi ecuación, a mi refugio. Pero mis dedos no respondieron. Se quedaron ahí torpes, inútiles. La orden de mi cerebro viajó, pero se perdió en el camino. No llegaba. Intenté concentrarme. «Coge la pluma», me ordené. Nada. Mi mano tembló y con una lentitud exasperante golpeó el tintero. Vi la gota de tinta negra caer como a cámara lenta. Explotó sobre mi ecuación casi perfecta, justo en el corazón de la fórmula. Un borrón caótico, una estrella negra de anarquía sobre la obra de mi vida. Y el dolor que sentí en ese momento no fue físico, fue un desgarro en el alma, una profanación. Mi obra maestra manchada, mi rabia fue tan intensa que me dejó sin aliento. Y fue entonces cuando el dolor físico llegó. No fue un hormigueo, fue un abrazo de plomo y fuego que me apretó el pecho con una fuerza brutal, como si una prensa hidráulica invisible me estuviera aplastando las costillas. El aire se negó a entrar en mis pulmones. Boqueaba como un pez fuera del agua, pero solo tragaba un vacío espeso. Creía que el dolor era lo peor que podía sentir, pero me equivocaba. El sonido de la pluma al rodar y caer al suelo fue atronador en el silencio de la habitación. Un pequeño clic metálico que fue como un disparo de salida. El mundo se inclinó. La luz de la lámpara se estiró, se deformó. Las sombras de los libros en las estanterías se convirtieron en monstruos que se abalanzaban sobre mí. Caí de la silla. El golpe contra el suelo de madera fue sordo, lejano, como si le estuviera pasando a otro. Mi mejilla estaba pegada al frío del parqué. Desde ahí abajo mi despacho, mi templo, parecía un paisaje extraño y amenazador. Las patas de la silla, las torres de libros que se inclinaban como si estuvieran cansadas, mi propia mano inerte,
con los dedos curvados, y justo en mi campo de visión el papel manchado, la ecuación rota. Un último impulso de furia me recorrió. Tenía que terminarla. No podía acabar así. Intenté arrastrarme, llegar al escritorio, a la fórmula, pero mi cuerpo era una cárcel de carne. Inútil. Solo pude mover la cabeza 1 centímetro. Mi último pensamiento consciente no fue para mi familia, ni para los recuerdos de mi vida. Fue la rabia más pura y egoísta que se pueda imaginar. La rabia de un creador al que le arrebatan su obra a 1 segundo del final. La luz de la lámpara empezó a encogerse. El círculo amarillo se hizo cada vez más pequeño, como el iris de un ojo que se cierra. Los sonidos se ahogaron en un zumbido grave y profundo, como el motor de un universo apagándose. El dolor se desvaneció, reemplazado por una sensación de frío absoluto que lo invadía todo. Vi cómo la oscuridad avanzaba desde los bordes de mi visión, un telón de terciopelo negro que caía sobre el escenario de mi vida. No sentí miedo, solo una inmensa y helada sorpresa. Así que esto era el final de la ecuación, y luego el cero absoluto. De acuerdo, agente roteirista creativo, A2, iniciando la redacción del bloque 4-7, el silencio y la presencia. Continuación directa, desde el cero absoluto. Pero el cero no era el final, te juro que no lo era. En mis ecuaciones el cero era un marcador de posición, un abismo, la ausencia. Pero allí, en ese lugar sin nombre, el cero era el principio de todo. No había oscuridad, porque para que haya oscuridad, tiene que haber ojos que la miren, una mente que la nombre. Y yo ya no tenía ojos, ya no tenía mente. Yo no estaba, Javier no existía. La rabia, el orgullo, la obsesión con mi fórmula, todo se había disuelto como un terrón de azúcar en el océano. No había arriba ni abajo, no había frío ni calor, y sobre todo, no había tiempo. No existían los segundos, ni los siglos. Solo había un presente eterno y absoluto, una calma que nunca, ni en mis momentos de mayor concentración, había podido imaginar. Era solo ser, sin adjetivos. Creía que eso era todo, un estado de pura existencia, sin conciencia, sin memoria, la paz del no ser. Pero me equivocaba. En medio de esa nada perfecta, algo vibró. No fue un sonido, porque no había oídos para escucharlo. No fue una luz, porque no había ojos para verla. Fue una idea pura, sin palabras. La idea de la unidad, el número 1, no como un símbolo en una pizarra, sino como un principio fundamental, una verdad que simplemente era. Y de esa unidad, sin prisa, con una elegancia que desafía cualquier descripción, nació el 2, la dualidad, la separación, el principio de la relación. Vi cómo se generaba la distancia entre dos puntos que no eran puntos, en un espacio que no era espacio. Era la primera pincelada en un lienzo infinito. No sé cómo explicarlo, porque usaba sentidos que no sabía que tenía. Vi nacer la geometría, no las formas que estudiamos en los libros, sino el alma de las formas. Vi líneas rectas que eran la encarnación de la voluntad, círculos que eran la definición de la eternidad. Vi cómo estas formas empezaban a danzar, a combinarse, a crear patrones de una complejidad asombrosa. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Las estructuras crecían. Eran como catedrales hechas de luz y lógica, pero no emitían luz. Eran la luz misma. Vi espirales naciendo de sí mismas, creciendo en una proporción perfecta, eterna, la misma que yo había visto en las galaxias y en las conchas de los caracoles. Pero aquí la veía en su estado puro, sin la máscara de la materia. Y por primera vez no sentí el impulso de analizarlo, de desglosarlo en una fórmula. Solo podía observar, abrumado. Mi mente matemática, mi orgullo, se había quedado atrás, en un cuerpo frío en el suelo de un despacho. Aquí yo no era el profesor, era el alumno más humilde en la clase más increíble del universo. Fue entonces cuando lo sentí. La presencia no es algo que pueda describir con palabras de aquí. No era una figura, ni una voz, ni un anciano con barba. Olvida todo eso. Era una conciencia tan vasta que el universo entero parecía un pensamiento fugaz dentro de ella. Y esa conciencia me estaba prestando atención. No había juicio en esa atención. No había condena. Por mi arrogancia, por mi ceguera. Había, no sé,
una especie de curiosidad divertida, de afecto inmenso, como el que siente un maestro artesano al ver a un niño intentando tallar un trozo de madera con una piedra, y de repente lo comprendí todo. No con el cerebro, porque ya no lo tenía. Fue una comprensión que me inundó por completo, como sumergirse en el mar. Mis ecuaciones, mis queridas y perfectas ecuaciones, no eran la verdad, eran solo el eco, la sombra, el rastro que dejaba el verdadero artista. Yo había pasado toda mi vida estudiando la caligrafía, obsesionado con la forma de las letras, y me había perdido el poema por completo. Los números no eran Dios, eran el lenguaje que Dios usaba para escribir la sinfonía de la creación. La secuencia de Fibonacci no era una curiosidad matemática, era el ritmo de un verso. La proporción áurea no era una constante, era la firma del pintor en la esquina del lienzo. Creía que ya lo había entendido todo, que esa era la revelación final, pero me equivocaba otra vez, porque en ese instante de comprensión, la presencia me hizo una pregunta. Sin palabras, por supuesto, la sentí resonar en cada fibra de mi nueva existencia. No era una pregunta sobre mis pecados, ni sobre mi vida, ni sobre los misterios del cosmos. La pregunta, la sensación que me transmitió, era increíblemente simple. Era el equivalente a ¿ves? ¿Ves qué hermoso es todo esto? Y en esa pregunta estaba todo, la razón de ser, el propósito. No había un plan secreto que descifrar. No había un examen final. El universo no era un problema que resolver. Era una obra de arte para ser contemplada. El único propósito era la belleza, la alegría, el asombro. Mi vida entera, mi búsqueda de una fórmula de todo, de repente me pareció tan pequeña, tan increíblemente fuera de lugar. Había estado buscando las reglas del juego sin darme cuenta de que el juego consistía simplemente en jugar. Y mientras me maravillaba de esa verdad, sentí un tirón. Fue suave, pero insistente, como la mano de una madre en el hombro de un niño que se ha quedado embobado mirando algo, una llamada para volver a casa. La música de las esferas, la sinfonía de los números primos, empezó a desvanecerse. Las catedrales de luz geométrica comenzaron a disolverse, a perder su nitidez. Una parte de mí, el viejo Javier, sintió un eco de pánico. ¿Volver? ¿A dónde? Al dolor, a la imperfección, a la carne. Pero la mayor parte de mí solo sintió una tristeza infinita. No quería volver. Te lo juro, por primera vez en mi vida. No quería tener la razón. No quería la lógica. No quería mis ecuaciones. Quería quedarme en el poema. Ese deseo fue lo último que sentí allí, porque el poema me escupió de vuelta. No fue un despertar suave, como en las películas. Fue una explosión de dolor. Un dolor sordo y brutal en el centro del pecho, como si un coche me hubiera aparcado encima. Y luego el sonido. Un pitido agudo, metódico, insoportable, que no tenía nada que ver con la música de los números primos que acababa de escuchar. Era el sonido de una máquina, el sonido de la vida forzada. Intenté respirar y no pude. Tenía algo en la garganta, un tubo de plástico que me ahogaba, una serpiente fría que me robaba el aire. El pánico, una emoción tan terrenal, tan primitiva, me inundó por completo. Mis ojos se abrieron de golpe, pero solo veía manchas de luz borrosas, un techo blanco y sucio que se movía como si estuviera bajo el agua. Quise gritar, quise arrancar lo que me estaba asfixiando, pero mis brazos no me respondían. Una cara apareció en mi campo de visión, una mujer con uniforme de enfermera. Me hablaba, pero sus palabras eran un murmullo lejano. Tranquilo, Javier, tranquilo. Estás en el hospital, ya ha pasado. Su voz era amable, pero yo solo podía pensar en la sinfonía que había perdido, en la belleza que me habían arrancado. Pero la verdadera conmoción no fue el dolor ni el tubo en la garganta, fue el silencio, el terrible silencio en mi cabeza. Pasaron, no sé, horas, días. El tiempo en un hospital es un bucle de ruidos y pinchazos. Cuando por fin me quitaron el tubo, el primer sorbo de aire se sintió como tragar cristales rotos. Un médico, un hombre de aspecto serio y cansado, entró en la habitación. Se llamaba Dr. Mengual. Revisó mis constantes, me miró a los ojos con una linterna pequeña y luego se sentó al borde de la cama. Javier,
me dijo con una voz grave. Ha tenido usted muchísima suerte. Me explicó lo que había pasado. Un paro cardíaco masivo, fulminante. Mi mujer, Elena, me encontró en el suelo del despacho. Los paramédicos tardaron 8 minutos en llegar. Estuvo 5 minutos, Javier. 5 minutos clínicamente muerto, sin pulso, sin respiración. Yo lo escuchaba y asentía, pero sus palabras me sonaban a un idioma extranjero. Él hablaba de células, de falta de oxígeno al cerebro, de fibrilación ventricular. Usaba su propio lenguaje para describir el milagro. Para él, el milagro era que yo estuviera allí, consciente y sin secuelas neurológicas aparentes. Para mí, el milagro era lo que había visto cuando no estaba allí, y la tragedia era haber vuelto. Mi familia vino a verme, claro. Mi mujer, Elena, fue la primera. Cuando entró en la habitación, te juro que sentí cómo el universo se encogía hasta caber en sus ojos. Estaba pálida, con los ojos hinchados de llorar, pero cuando me vio despierto, intentó sonreír. Fue la sonrisa más triste y más bonita que he visto en mi vida. Se acercó, me cogió la mano y su calor era real, demasiado real, pero lo más extraño todavía no había pasado. Ella me hablaba de lo asustada que había estado, de lo que habían dicho los médicos, de que tenía que cuidarme. Y yo la oía, pero era como escuchar la radio de fondo. Mi mente seguía allí, en ese lugar hecho de luz y geometría. Quería decirle, no te preocupes, estuve en un sitio maravilloso. Pero, ¿cómo le dices eso a la persona que te ha visto morado en el suelo? ¿Cómo le explicas que la muerte no es el final, sino quizás el principio de la verdadera comprensión, sin que piense que el cerebro se te ha frito por falta de oxígeno? Así que me quedé callado. Apreté su mano y asentí, y en ese momento sentí una distancia entre nosotros, un abismo que antes no existía. Ella estaba celebrando que yo había vuelto de la muerte. Yo estaba de luto por haber dejado la vida. Los días siguientes fueron una tortura, no por el dolor físico, que iba remitiendo, sino por la nostalgia. Echaba de menos la claridad, echaba de menos la belleza. Todo en este mundo me parecía ahora tosco, imperfecto, ruidoso. Los colores no eran tan vivos, los sonidos no eran tan puros. Era como haber visto el mundo en altísima definición y ahora tener que conformarme con una imagen borrosa y en blanco y negro. Mis colegas de la universidad vinieron a visitarme. Trajeron libros, revistas científicas, intentaban animarme hablando de nuevos teoremas, de problemas por resolver. Me miraban con una mezcla de lástima y alivio. El viejo Javier, el genio obsesivo, casi se les muere. Pero el viejo Javier ya no estaba allí. Yo les sonreía y les daba las gracias, pero sus ecuaciones me parecían ahora tan planas, tan incompletas. Y entonces, cuando por fin pude hablar, sin que la voz se me quebrara por el esfuerzo, todo se complicó todavía más. Una tarde, Elena y yo estábamos solos en la habitación. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando rayas doradas en la pared. Ella me leía un libro. Su voz era un murmullo. Suave, la interrumpí. Elena, dije. Ella levantó la vista, expectante. ¿Qué hiciste exactamente cuando me encontraste? Su rostro se tensó. No quería hablar de ello, no quería revivirlo. Javier, por favor, no pienses en eso ahora. Necesito saberlo, insistí, y creo que notó una urgencia en mi voz que no era la de antes. Por favor, cada detalle. Respiró hondo y con la voz temblorosa me lo contó. Cómo me vio caer de la silla, cómo llamó a la ambulancia gritando, cómo intentó hacerme la reanimación que había aprendido en un curso de la empresa hacía años. Y mientras hablaba, yo recordaba, no recordaba, veía la escena desde fuera, veía el caos, la desesperación, y entonces vi un detalle que no podía saber. La interrumpí de nuevo. La pluma, le dije en un susurro. Ella frunció el ceño. ¿Qué pluma? Mi estilográfica, la que se me cayó de la mano. Dejó un borrón de tinta en la última ecuación. Mi voz era firme. Tú la recogiste del suelo, ¿verdad? Después de llamar a la ambulancia mientras esperabas. La recogiste. Elena se quedó completamente quieta. Sus ojos se abrieron como platos. Y la apretaste. Continué casi sin respirar. La apretaste con tu mano derecha, tan fuerte que te hiciste daño en la palma, y te la llevaste al pecho como si te aferraras a ella. Te quedaste así, de rodillas a mi lado,
llorando y apretando mi pluma contra tu corazón hasta que llegaron los médicos. El silencio en la habitación era total, absoluto. Podía oír el latido de mi propio corazón en el monitor, un ritmo constante que confirmaba que estaba aquí, en esta cama, en esta realidad. Elena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de shock, de incredulidad. Abrió su mano derecha y me la enseñó. En el centro de la palma tenía una pequeña marca, un hematoma que empezaba a desvanecerse. ¿Cómo?, susurró con la voz rota. ¿Cómo puedes saber eso? Nadie te lo ha contado. Yo no se lo he contado a nadie. No le respondí. Solo la miré, porque en ese momento yo también tuve mi respuesta. Aquello no había sido un sueño febril provocado por la anoxia. No había sido una alucinación de un cerebro moribundo. Había sido real, y la prueba no estaba en una pizarra ni en un teorema. La prueba estaba en la mano de mi mujer. No le respondí. No hacía falta. Toda mi vida había buscado una prueba, una demostración irrefutable, y ahora la tenía delante, no en una pizarra llena de símbolos, sino en la palma de la mano de mi mujer. El universo, con toda su infinita complejidad, se había reducido a eso, a un pequeño hematoma, a un gesto de amor desesperado en medio del caos. El mundo, mi mundo, se había roto en dos, y el nuevo acababa de empezar. Los días que pasé en el hospital después de eso fueron extraños. El olor a antiséptico era el mismo, el pitido monótono de las máquinas seguía ahí, pero yo ya no era el mismo. Antes, habría analizado la frecuencia de los pitidos, la composición química del desinfectante. Habría visto el mundo como un conjunto de datos por procesar. Ahora, sin embargo, me quedaba mirando por la ventana durante horas. Veía cómo la luz del sol se movía por la pared de la habitación, lenta, metódica, y ya no pensaba en la rotación de la Tierra ni en la velocidad de la luz. Veía una caricia dorada que pintaba la pared blanca. Escuchaba las conversaciones de las enfermeras en el pasillo y no oía ruido, oía vida, pequeñas historias que se cruzaban por un instante. Te juro que era como si me hubieran quitado un filtro de los ojos y los oídos que había llevado puesto toda mi vida. Pero lo que no esperaba era que el cambio más grande no estaría en las estrellas, sino en mi propia casa. Volver a casa fue un shock. Mi despacho, mi santuario, el lugar donde había intentado descifrar el cosmos, de repente me pareció pequeño, polvoriento. Las pizarras llenas de ecuaciones a medio terminar ya no me parecían la cumbre del pensamiento humano. Me parecían incompletas, como si un músico se obsesionara con escribir la partitura perfecta, pero nunca se parara a escuchar la música. Elena me observaba desde la puerta, preocupada. Seguramente pensaba que la experiencia me había roto, y en cierto modo tenía razón, pero no me había roto, me había abierto. Me acerqué a la pizarra y pasé la mano por encima de una de mis fórmulas más complejas. El polvo de la tiza se quedó en mis dedos. Durante años creí que aquello era la verdad fría, dura, inmutable. Ahora entendía que solo era una descripción hermosa, elegante, sí, pero una descripción. Como describir un cuadro hablando solo de la composición química de los pigmentos. Te pierdes lo más importante, te pierdes el cuadro. Empecé a notar cosas, pequeños detalles que antes mi cerebro habría descartado como irrelevantes. La forma en que Elena removía el café por las mañanas, siempre 3 vueltas en el sentido de las agujas del reloj, el patrón que formaban las gotas de lluvia en el cintos, cristal de la ventana, que nunca era exactamente el mismo. El sonido de las hojas secas al ser arrastradas por el viento en la calle. Antes, todo eso era ruido, distracciones del orden puro de los números. Ahora, no sé cómo explicarlo. Ahora era la melodía. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida estudiando las notas, una por una, con una precisión obsesiva, pero nunca me había dado cuenta de que formaban parte de una canción. Y fue entonces cuando entendí que mi mayor descubrimiento no había sido en el otro lado, sino el que estaba a punto de hacer aquí. Un día, semanas después, estaba sentado en el jardín. No hacía nada, solo mirar. Vi cómo el patrón de las venas en una hoja de árbol era, de alguna manera, el mismo que el de un relámpago en el cielo, o el de un delta de un río visto desde el espacio. Vi la geometría sagrada, la que yo había visto en aquel lugar,
pero no en un plano abstracto, sino aquí, en la tierra, en un insecto que caminaba por mi mano. No era una ecuación, era una firma. La firma estaba en todas partes, en la risa de mi mujer, en la estructura de un copo de nieve, en la espiral de una galaxia y en la de la concha de un caracol. Mi búsqueda de una fórmula de todo era tan ingenua, era como intentar meter todo el océano en un vaso de agua. Cuando volví a la universidad, mis alumnos me encontraron cambiado. Al principio estaban confundidos. Seguía enseñando cálculo y álgebra, por supuesto. Los números no habían cambiado. El que había cambiado era yo. Un día, mientras explicaba la secuencia de Fibonacci, me detuve. En lugar de seguir con la demostración, les pedí que miraran a su alrededor. Les hablé de cómo esa secuencia aparece en los pétalos de una flor, en las piñas de los pinos, en la formación de los huracanes. Vi sus caras. Por primera vez, en los ojos de algunos de ellos, no vi el aburrimiento o el esfuerzo por memorizar una fórmula. Vi asombro. Ese día no les enseñé solo matemáticas. Les enseñé a mirar. Les mostré una pincelada del artista. Y al hacerlo, sentí una paz que ninguna ecuación resuelta me había dado jamás. Dejé de buscar respuestas. Empecé simplemente a observar las preguntas. Y me di cuenta de que son mucho más hermosas. Ya no vivo en un planeta de axiomas. Vivo en un poema. Un poema escrito con el lenguaje de los números, sí, pero un poema al fin y al cabo. Y es infinitamente más bello de lo que jamás pude calcular. A veces, por la noche, vuelvo a mi antiguo despacho en la universidad. Lo hago a escondidas cuando no hay nadie. Todo sigue casi igual. Los libros, la pizarra con algunas fórmulas a medio borrar, el olor a papel viejo y a café frío. Pero para mí es como visitar las ruinas de una civilización extraña, una civilización de un solo hombre. Miro los papeles sobre mi mesa, montañas de cálculos, de demostraciones, de intentos desesperados por encerrar el cosmos en un puñado de símbolos. Te juro que, al tocarlos, siento una especie de compasión por el hombre que los escribió. Tenía tanta prisa, tanta hambre. Estaba convencido de que la verdad era algo que se podía conquistar, que se podía poseer. En el centro de la mesa, debajo de una pila de libros, todavía está la hoja en la que trabajaba aquella noche. La última hoja, la de la fórmula incompleta. Ahí sigue el borrón de tinta que dejó mi pluma al caer. Antes, esa mancha era el símbolo de mi fracaso. Ahora, no sé cómo explicarlo. Ahora me parece el detalle más humano de toda la ecuación. Es la marca de la vida irrumpiendo en la perfección de la lógica. Pero la verdadera prueba de que todo había cambiado no estaba entre esos papeles. Estaba en casa, con mi mujer. Antes, para mí, su presencia era, en el mejor de los casos, un ruido de fondo agradable. En el peor, una interrupción en mi trabajo. Mi verdadero amor eran los números. Qué ciego estaba. Ahora, a veces me quedo mirándola mientras lee o mientras cuida las plantas del balcón y veo en ella una complejidad y una belleza que ninguna integral podría describir. Una noche estábamos sentados en el sofá en silencio. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Sentí el calor de su piel, el ritmo suave de su respiración. El antiguo Javier habría estado pensando en la física de la termodinámica o en los patrones de las ondas sonoras. Pero yo no. Yo solo estaba allí, y por primera vez en mi vida, estar allí era suficiente. Fue un momento tan simple, tan real, y me di cuenta de que me había pasado la vida entera buscando galaxias lejanas, sin haberme dado cuenta del universo que tenía justo a mi lado. Dejé de ser el traductor del cosmos para convertirme simplemente en parte de la conversación. Sigo sin tener un nombre para lo que vi en aquel lugar. No era el cielo, ni el más allá, ni ninguna de las cosas que la gente nombra para poder dormir tranquila. Fue algo más simple y, a la vez, infinitamente más grande. Fue un vistazo a la partitura original del universo. Y lo que aprendí es que la música no está solo en las notas, perfectas y ordenadas, sino también en los silencios que hay entre ellas, en las pausas, en los acordes inesperados, en la imperfección. La vida es esa imperfección. Ya no busco la respuesta definitiva. Creo que la obsesión por una única respuesta es, en realidad, una forma de miedo. Miedo al misterio.
y he descubierto que el misterio no es un muro que nos bloquea el paso, sino un océano en el que podemos aprender a nadar. Me llamo Javier. Durante años busqué la ecuación que explicaba la vida. Ahora sé que la vida no está para ser explicada, está para ser vivida.